Te bendiga, te saludo. Yo soy el reverendo Jorge Alberto Ochoa Longi y te doy la bienvenida a esta serie de estudios basados en los sermones normativos de Juan Wesley. ¿Qué piensas de los cristianos de otras iglesias y las iglesias de otros cristianos? ¿Consideras que la iglesia a la que asistes o tu movimiento, misión o grupo es el único válido? Por ejemplo, ¿consideras que los que son evangélicos y protestantes deben apartarse de otras iglesias que no son como las nuestras y que no debe haber colaboración entre estas iglesias y otras más? ¿Y viceversa? Por otra parte, ¿consideras que el ministerio está reservado para un tipo de creyentes, pero debe impedirse para otros creyentes? Estas preguntas son muy pertinentes y estoy seguro que al menos alguna vez te lo has preguntado y que incluso estos han sido temas de debate. En este estudio trataremos sobre estos asuntos y más. Muchos quedarán sorprendidos porque se darán cuenta del pensamiento verdaderamente wesleyano. Invita a tus familiares, amigos, compañeros, conocidos, gente de la iglesia y más a escuchar este audio. Anímate a compartirlo con más personas y ojalá al término puedan juntos tener un diálogo y tratar con otras personas estos temas. Este es el estudio 36, basado en el sermón 38, una advertencia contra el fanatismo. El título que puse a este estudio 36 es Valoremos y apoyemos la obra para el Señor que también realizan otros creyentes. Vamos a la sección de saludos e introducción. Si no quieres escucharla, tú tienes la facilidad de adelantar este audio. Agradezco el saludo del pastor Víctor Hugo Escoto, quien es pastor de la misión Fuente de Agua Viva en León, Guanajuato. Él escribe refiriéndose al podcast 34. Saludos, Jorge Alberto, qué grande bendición poderte escuchar y qué importante este sermón sobre el antinomianismo. Gracias, pastor Víctor Hugo Escoto, por escribir. Te saludo. Tuve el gusto de ser maestro de teología metodista del pastor y ahora sé que en esta primera parte del año 2016 él está recibiendo capacitación para su trabajo en Washington, D.C., Estados Unidos. El pastor es una persona muy inteligente y capaz en muchos ámbitos, incluyendo, por supuesto, el teológico. Te saludo, pastor, a ti y a tu apreciable familia, y por supuesto, a tu congregación. Y a quienes nos escuchan, les invito que si andan en el Bajío mexicano, visiten la bella ciudad de León, Guanajuato. Los hermanos de la iglesia Getsemaní en Tlalcualpicán, Puebla, me escriben para agradecer estos audios. No hay de qué, estimados hermanos. Ojalá puedan compartirlos con toda la congregación. Saludo a todos los hermanos y hermanas, a sus pastores. Ya lo saben, también les invito a quienes están escuchando que visiten Tlalcualpicán, Puebla. También escribe la hermana Pochita Sánchez de Argentina. Escribe desde Buenos Aires. Ella dice que el estudio 33 le pareció maravilloso. Gracias, hermana, le saludo. Ojalá comparta estos estudios entre los hermanos allá en Argentina y envío un saludo a su iglesia. Buenos Aires es precioso, ya lo he dicho varias veces, y claro, la comida argentina es una de las mejores. También visiten Argentina si tienen la oportunidad. También me escribe el hermano José Manuel Formoso Leal desde España. Él escribe: estimado en Cristo, tengo que decirle que hace unas horas he escuchado su podcast 34 y en mi opinión es magnífico. Aprovecho esta oportunidad para saludarlo muy fraternalmente desde España. También me dice el hermano que es bautista. Qué bueno, hermano. No he tenido la oportunidad de viajar a España y es uno de mis más grandes anhelos conocer, como decimos los mexicanos de mi generación, la madre patria. También saludo a los amigos bautistas
Y ya lo he dicho, que todos son bienvenidos para estudiar juntos y juntas estos podcasts. Gracias, hermano, por escribir. Ojalá pueda compartir estos audios con los hermanos españoles. Gracias. Agradezco los saludos de estos 4 hermanos. Y tú también, por favor, escríbeme a mi página Ministerio Reverendo Jorge Ochoa Metodista. Esos estudios no sustituyen al estudio directo de los sermones del reverendo Juan Wesley, quien vivió en la Inglaterra del siglo XVIII, ya que el propósito de mis podcasts no es leer literalmente cada sermón, sino que lo he transformado a manera de estudio bíblico. Resumí, adapté, procuré y traté de contextualizar cada sermón normativo de Wesley, para lo cual hice uso principalmente de la obra auspiciada por la Wesley Heritage Foundation. Pero también hice uso de otras traducciones al español. Asimismo, hice algunas traducciones al castellano a partir de los sermones de Juan Wesley que están en inglés. Hago uso de la versión Reina Valera 1960 para el presente estudio, ya que aún es la versión más difundida en América Latina, aunque naturalmente les recomiendo tener a la mano otras traducciones de la Biblia. El presente estudio, basado en el sermón Una advertencia contra el fanatismo, es de mucha importancia en cuanto al avance en el entendimiento entre los cristianos, no solo evangélicos y protestantes, sino para todas las tradiciones cristianas en su sentido más amplio. Varias iglesias en América Latina desde hace algunos años están viviendo una especie de un neoconservadurismo, en donde se están aislando de otros grupos cristianos, de otras iglesias y cristianos con un pensamiento distinto al suyo. Por ello es muy conveniente retornar al estudio de los sermones de Wesley y especialmente los sermones normativos 37, 38 y 39. Este sermón 38 de hoy debe ser estudiado junto con el anterior, el 37, la naturaleza del entusiasmo, que desarrollamos en el podcast 35, y con el siguiente, el sermón 39, que lleva por título El espíritu católico, que desarrollaremos, si Dios nos presta vida, en el podcast número 37. Estos 3 sermones y otros más fueron elaborados por Juan Wesley por casi el mismo tiempo. Según el experto Timothy L. Smith, fueron escritos en 1749 y según otro gran experto, Albert C. Outler, en 1750. El conjunto de estos 3 sermones son de gran importancia, ya que nos muestra la importancia de prevenirnos contra el fanatismo, la irracionalidad, los fundamentalismos religiosos, la intolerancia hacia los demás, incluso la intolerancia hacia otras religiones, y no considerar que solamente nosotros o un grupo es el que puede detentar toda la verdad. El pensamiento de Wesley, aquí demostrado, es un pensamiento brillante y honesto, y que nos debería llevar al diálogo e incluso colaboración, no solo entre los cristianos evangélicos y protestantes, sino con todo el cristianismo más amplio, y también al respeto para quienes no piensan ni creen como nosotros. Es indispensable que procuremos dejar de lado a los fanatismos y fundamentalismos que tanto daño han traído a la humanidad y que siguen trayendo tanto daño en el día de hoy en muchas regiones del mundo. Quiero que observen que Juan Wesley fue un hombre bien firme en sus convicciones, en su doctrina, en su amor por el Señor. Si ustedes han escuchado los podcasts anteriores y han leído los sermones de Wesley, fácilmente se dieron cuenta de ello. Pero esta capacidad de Wesley, su amor, su entrega por la obra de Dios, su teología impresionante, sus firmes convicciones, no fueron impedimento, sino todo lo contrario, fue la base para que Wesley tuviera un espíritu muy abierto
en muchos sentidos y dispuesto a colaborar con cristianos de otras iglesias y con iglesias de otros cristianos. Pero no solo con los que forman parte de los evangélicos y protestantes, sino mucho, pero mucho más allá de ellos solamente. Para este sermón deseo destacar un poco del contexto para hacer más comprensible nuestro estudio. Los clérigos anglicanos y los magistrados ingleses habían comenzado una persecución contra Wesley y los metodistas en 1739, que se prolongó por varios años. Una de las razones fue que algunos predicadores metodistas no habían sido ordenados o autorizados por la iglesia anglicana. Los metodistas recibieron ataques mediante sermones e impresos. Sin embargo, Juan Wesley continuó animando a los metodistas a no dejar de trabajar con ánimo a favor de la gente más necesitada de Inglaterra y haciendo llamados al arrepentimiento. Por otro lado, los clérigos de la Iglesia de Inglaterra afirmaban que los metodistas, que a través de la divulgación de doctrinas extrañas, de disturbios religiosos y con un fanatismo, estaban desviando los metodistas a la gente. Juan Wesley, en este sermón, hace una advertencia contra el fanatismo, tanto para aquellos que le atacaban a él y a los metodistas, como también estaba previniendo a los metodistas a no pagar con la misma moneda a quienes les atacaban. También en este sermón veremos la postura liberal de Wesley, lejos de fanatismos. Él estuvo siempre listo a encontrar la obra del Señor donde quiera se encontrara. En la obra, un informe claro del pueblo llamado metodista, que está en el tomo 5 de las obras de Wesley, Juan Wesley le escribe al reverendo Perronet, vicario de Shoreham en Kent, Inglaterra. Allí podemos leer que él tenía la necesidad de advertir a sus hermanos en contra del espíritu exclusivista. Él trató de destruir el mal de pensar de que solo Dios se movía entre un grupo, de caer en el fanatismo miserable de suponer que solo la acción de Dios se puede encontrar entre nosotros. Por ello, él dedicó una reunión al mes para hablar de la obra de Dios que era realizada en Inglaterra y en otras naciones por otras denominaciones o por otros cristianos. Por lo general, esas reuniones eran ocasiones de gran consuelo para los que aman a Dios y a todo el género humano. Y también servían para echar abajo los muros que la sutileza del diablo o la torpeza de los humanos habían edificado para dividirnos. Así también servían para animar a los hijos de Dios a decir: todo aquel que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre, como bien dijo nuestro Señor Jesucristo. Ese es el estudio 36, basado en el sermón 38, una advertencia contra el fanatismo. El título que puse a este estudio 36 es Valoremos y apoyemos la obra para el Señor que también realizan otros creyentes. Léase Marcos 9, 38 y 39. Juan le respondió diciendo: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue, y se lo prohibimos, porque no nos seguía. Pero Jesús dijo: no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Amén. Concepto para aprender y vivir. Echar fuera demonios es hacer evangelización y discipulado. Oremos. Señor nuestro buen Dios, ayúdanos a no ser fanáticos. Ayúdanos a ver tu obra realizada por otros creyentes, por otras iglesias y por otras personas que, aunque no siendo como nosotros o no creyendo como nosotros creemos, lo están haciendo para ti y para el bien de la humanidad. Ayúdanos a ver tu presencia y a sentir, Señor Dios, tu presencia entre
otros creyentes y otras personas. Danos esa sensibilidad y ayúdanos, Señor Dios, a no incurrir en fundamentalismos, en separatismos que tanto dañan al pueblo tuyo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Palabras clave: echar fuera demonios. Liturgia, laico, fundamentalismo. Principalmente entendemos el echar fuera demonios cuando un predicador o predicadora o un siervo o sierva de Dios es usado por Dios de tal forma que los pecadores se arrepienten de sus pecados, se convierten a Dios y crecen en santidad. Es decir, que las personas han pasado del dominio de Satanás al de Dios. En esto no interviene ningún acto sobrenatural, sino el arrepentimiento y la fe de la persona que ha pasado de muerte eterna a vida eterna. Liturgia es el orden y la forma en que se lleva a cabo una ceremonia religiosa, por ejemplo, un servicio o culto. Algunos grupos le llaman también reunión. Laico es una persona que sirve a Dios, pero que no tiene órdenes como las de presbítero o de diácono. Aunque debo aclarar que para un buen número de iglesias los diáconos son considerados laicos. El fundamentalismo es una exigencia intransigente de sometimiento a una doctrina o práctica comúnmente mezclada con elementos no racionales y basada en prejuicios. Existen fundamentalismos en todas las religiones, incluyendo la cristiana. También hay fundamentalismos ateos. Hay fundamentalismos en diversas ideologías, pensamientos y más. Vaya, hay hasta fundamentalismos basados en la ciencia, por más extraño que parezca. Relectura de Marcos 9, 38 y 39. ¿Qué significa echar fuera demonios? ¿Cómo es que un predicador o un siervo de Dios puede echar fuera demonios? ¿Por qué el apóstol Juan en cierta ocasión prohibió a una persona continuar echando fuera demonios? ¿Qué le respondió Jesús? ¿Qué enseñanza tiene esto para nosotros hoy? ¿Qué piensa nuestra iglesia? Y ya lo sabes, esta es la parte en donde me basé en el sermón de Wesley. Después de que Jesús pusiera como ejemplo para sus discípulos a un niño sobre cómo debemos recibirle, el apóstol Juan dijo: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue y se lo prohibimos, porque no nos seguía. ¿Esto en qué nos concierne a nosotros hoy día? ¿Todavía es posible echar fuera demonios? ¿Y de qué forma se puede dar esto? Número 1, Romano. ¿En qué sentido todavía se echa fuera a los demonios? Así como Dios mora y obra en sus hijos e hijas de la luz, así también el diablo mora y obra en los hijos de las tinieblas. Y es que Satanás está continuamente actuando en los hijos de desobediencia. Efesios 2:2. Para transformarlos más a su semejanza y menos a la de Dios, preparándolos para pensar y hacer el mal. Es una verdad que el Dios y príncipe de este mundo, Juan 12:31, posee al que no conoce a Dios. Antiguamente, Satanás más comúnmente atormentaba a los seres humanos, tanto a sus cuerpos y a sus almas, sin ningún disfraz. Pero hoy día atormenta más las almas, y casi siempre lo hace de forma disfrazada. La razón de esto es simple. Antiguamente su meta era conducir a la humanidad a la superstición, cuando no era conocida la palabra de Dios. Pero hoy día que es más conocida la palabra de Dios, la finalidad del maligno es llevar al ser humano a darle la espalda a Dios. Lo cierto es que aún hay lugares en donde se sigue apareciendo sin ocultarse, para continuar afirmando las supersticiones de la gente. Pero si tú ya conoces más de la palabra de Dios, se propone algo distinto para ti. Por favor, pon mucha atención. El enemigo quiere que te idolatres a ti mismo, que creas que tú eres más sabio que Dios. Y claro, que no se presenta con su propia apariencia, ya que eso frustraría su propósito. Más bien, él tiene que emplear todas sus artimañas
para hacer que incluso tú niegues su existencia, hasta que te tenga bien seguro en su morada, y se empeña en presentar al pecado disfrazado de belleza. El Dios de este mundo sujeta a sus adoradores, tanto los que creen ser cristianos, pero no lo son, tan firmemente como los que abiertamente son idólatras. Su tarea no es tanto asustarlos, no sea que fallan con Dios. Más bien, retiene a estos cristianos de nombre, de título, en sus redes, cuando ellos imaginan que son libres. Lucas 11:21. Satanás ata a los suyos mediante el amor a lo mundano, mediante el amor a las riquezas, mediante el amor al placer, mediante el amor a los elogios. Y mediante el orgullo, la envidia, el odio y la venganza, hace que los suyos se aproximen cada vez más al infierno. Pero la esclavitud de ellos se nota inmediatamente a través de sus efectos, como lo señala el apóstol Pablo, que dice Romanos 1, versículos 29 al 32, según la traducción Nueva Versión Internacional, lo siguiente: se han llenado de toda clase de maldad, perversidad, avaricia y depravación. Están repletos de envidia, homicidios, disensiones, engaño y malicia. Son chismosos, calumniadores, enemigos de Dios, insolentes, soberbios y arrogantes. Se ingenian maldades, se rebelan contra sus padres, son insensatos, desleales, insensibles, despiadados. Saben bien que, según el justo decreto de Dios, quienes practican tales cosas merecen la muerte. Sin embargo, no solo siguen practicándolas, sino que incluso aprueban a quienes las practican. Amén. Pero no vayas a suponer que tales actos son cometidos solamente por los abiertamente paganos o por aquellos que son de otra fe distinta a la nuestra. No. Tales actos descritos por el apóstol Pablo son cometidos incluso por aquellas personas y naciones que se autonombran cristianas. Basta ver la crueldad y derramamiento de sangre de estas naciones supuestamente cristianas en sus conquistas, en sus guerras e invasiones. Esto claramente demuestra que estas personas y naciones están lejos de estar sometidas a la voluntad de Dios. En ellas mora el espíritu de desobediencia. Efesios 2:22. ¿O acaso también no es cierto que en una nación como la nuestra, como la tuya, también encontramos blasfemos, borrachos, fornicarios, adúlteros, ladrones, asaltantes, sodomitas, asesinos, chismosos, mentirosos, opresores, extorsionadores, traidores y más? Y sin embargo, muchos de ellos o muchas de ellas todavía se atreven a hablar de la fe, se atreven a hablar del honor, pero lo cierto es que ellos y ellas no pueden engañar a Satanás, ya que los reconoce como suyos y suyas. Y obviamente, sobre todo, no pueden engañar a Dios. Entonces, tomando todo esto en cuenta, afirmamos que significa echar fuera demonios. Y de hecho, todo ministro o siervo verdadero de Dios lo hace. Sí, de hecho, toda ministra o sierva verdadera de Dios lo hace. Cuando un ministro o ministra trae a los pecadores al arrepentimiento, cuando el entendimiento del pecador o pecadora es ahora iluminado y se entrega a Dios, y ahora lleno con el Espíritu Santo, crece en la gracia y en la santidad. Es cierto que solo Dios echa fuera a Satanás, pero generalmente lo hace a través de los seres humanos como sus instrumentos. Y recuerda que Dios envía a quien Él quiere enviar, porque sus caminos no son como los nuestros. Isaías 55:8. Número 2, Romano. Pero ¿no hemos de prohibir a uno o a una que echa fuera demonios?
si es que no nos sigue, como había hecho el apóstol? ¿Qué podemos entender de esta expresión que después el Señor Jesús dijo que no era válida? Podemos pensar, 1, es que esa persona no tiene una conexión visible con nosotros. A lo que respondemos que son tantos los obreros y obreras que tiene Dios que obviamente muchos estarán en lugares distintos, en tiempos distintos y por ello naturalmente no se conocerán. 2, es que esa persona no es de nuestro partido o grupo afín. Y hoy diríamos, no es de nuestra denominación, no es de nuestra asociación, no es de nuestra tradición eclesiástica u otra designación que tengamos. A lo que decimos, qué tristeza, qué pena, que los cristianos nos hayamos dividido muchas veces por cuestiones triviales, formando partidos y grupos. 3, es que esa persona difiere de nosotros en opiniones religiosas. Qué pena que incluso cristianos verdaderos hayamos perdido un solo sentir y estar de un solo corazón, como dice Hechos 4:32. Y esto comenzó incluso en la propia era apostólica. 4, es que esa persona difiere de nosotros en asuntos prácticos como la forma en hacer las cosas, la forma de adorar a Dios, en la liturgia, en el gobierno de la iglesia, en la manera de administrar los sacramentos, es decir, no es de nuestra iglesia. 5, hoy día algunos le acusarían, es que esa persona es de una iglesia que consideramos antibíblica, que consideramos anticristiana, que consideramos que tiene doctrinas erróneas, que consideramos que tiene peligrosas prácticas, que consideramos tiene supersticiones, que suponemos que es idólatra, que suponemos que ha quitado mandamientos, que ha añadido otros por sus tradiciones. Es que suponemos que es una iglesia que ha introducido elementos ajenos. Nota de quien escribió este estudio. Creo que para la gran mayoría no es necesario el comentario de que Juan Wesley está usando frases que ciertos sectores cristianos muy conservadores utilizan para referirse a la Iglesia Católica Apostólica Romana, aunque él en ese sermón no la citó por nombre. Es claro que se refiere a esta iglesia sin mencionarla, pero esto fue claro para sus oyentes o lectores. Fin de la nota. 6. Esa persona es de aquellos con los que tenemos enemistades y resentimientos. Nota de quien escribió este estudio. Hoy día podríamos añadir más casos en donde estas actitudes se presentan. Por ejemplo, 7. Es que esa persona es mujer y en esta iglesia únicamente consideramos válido el ministerio de los varones. Es que aquí solamente pueden ministrar los sacramentos los pastores varones y no las mujeres. Es que aquí el liderazgo solo puede estar a cargo de los varones y no de las mujeres. Por cierto, recuerda que Juan Wesley y el movimiento wesleyano, después de todo un proceso, disipó cualquier diferencia ministerial entre varones y mujeres. Es decir, que somos completamente iguales delante de Dios, varones y mujeres, y que podemos desarrollar exactamente el mismo ministerio. Es una tristeza cuando esto se olvida dentro de la iglesia. 8. Es que esa persona pertenece a una etnia, a una cultura, a un pueblo distinto al nuestro. Es conocido, por ejemplo, que existen iglesias en países desarrollados en donde los pastores reciben salarios, apoyos, presupuestos, prestaciones muy distintas entre unos y otras. Por ejemplo, en donde ministros de piel blanca reciben muchos privilegios en contra de otros que son, por ejemplo, latinos, que haciendo lo mismo y con estudios similares y hasta trabajando mucho más, reciben mucho menos. Eso es racismo y discriminación.
También hay países en donde en el ministerio cristiano se privilegia a determinadas etnias y se discrimina a otras. 9. Es que esa persona es diferente. Esa persona tiene alguna clase de discapacidad. Esa persona está enferma. Esa persona es obesa. Esa persona está muy delgada. Esa persona es muy morena. Y más. La discriminación tiene muchos rostros. ¿Cuántos casos más conoces incluso dentro de las iglesias e instituciones religiosas? Fin de la nota de quien escribió el estudio. Muy probablemente la persona de la que habla el apóstol Juan no haya ido tan lejos como lo dicho en estos puntos naturalmente. Pero, a propósito, hemos agregado varias circunstancias que pueden darse en nuestro caminar. Número 3, Romano. Supongamos que nos encontramos a una persona así y la vemos echando fuera demonios, es decir, con la ayuda de Dios, trayendo pecadores al arrepentimiento y trayendo cristianos en el aumento de la santidad. Jesús nos dice, no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. En efecto, esa persona, por medio de su predicación, con la ayuda de Dios, ha hecho que los pecadores se conviertan a Cristo y anden en santidad. ¿Es así? Entonces no debemos prohibirle continuar adelante. Ten cuidado de impedirle que siga haciéndolo. Si tú tienes autoridad ante esa persona, si eres, por ejemplo, un dirigente eclesiástico, no emplees tu autoridad para detener la obra de Dios. Más bien, al revés, persuádele que no se aparte de la obra. Si se lo impides, tú darás cuenta de ello a Dios. Si es un laico o laica quien ves que echa fuera demonios, no se lo prohíbas. Si es hombre o si es mujer, nota añadida por el autor de este estudio basándose en nuestra identidad bíblica y wesleyana. No se lo impidas, porque no podría hacer estas señales si Dios no está con esa persona. Ahora bien, es cierto que quien sea predicador o predicadora debería tener un llamado de tal manera que la iglesia formalmente le dé tal nombramiento, una vez que se haya preparado para ello y se vean frutos en esa persona. Sin embargo, eso no debe ser una limitación para que no prediquen quienes no tienen, por ejemplo, las órdenes pastorales o de ser diácono o de las órdenes de ser presbítero o presbítera. Al contrario, la práctica común es que una persona es consagrada o es ordenada hasta que se dejan ver frutos apropiados en esas personas. Por ello, no le prohibamos a nadie echar fuera demonios, ya sea indirectamente como por ejemplo despreciándole, desalentándole, atemorizándole, maltratándole, hablando mal de sus labores injustamente, ni tampoco se lo prohíbas directamente. Si quieres obedecer a Dios, recuerda, el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Lucas 11:23. Quien no recoge o pesca seres humanos para el reino de Dios, en realidad los está alejando de Él y los está perdiendo. Ten presente, amado hermano o hermana, que no puede haber neutralidad en esta batalla para salvar personas. Cada persona en realidad está de un lado, ya sea de Dios o del otro lado de parte de Satanás. En esta batalla no hay imparcialidades. Te pregunto entonces, ¿de qué lado estás? ¿Estás del lado de Dios? Entonces no puedes prohibirle a alguien que eche fuera demonios, sino que trabajarás al máximo de tus fuerzas para que progrese en la obra, aunque no sea, entre comillas, uno o una de los tuyos o de las tuyas. Reconocerás la obra de Dios en esa persona. También quitarás las dificultades y las objeciones de su camino hasta donde te sea posible. Incluso animarás a otras personas a asistir a su prédica, si es que echa fuera demonios, es decir, si esa persona está sirviendo al Señor. Número 4, Romano.
si voluntariamente tratamos directa o indirectamente prohibirles el echar fuera demonios, es decir, predicar el evangelio, en realidad somos no unos creyentes verdaderos, sino en realidad somos unos fanáticos irracionales. Por ello, cuidémonos de ser fanáticos, de amar más a nuestro partido, de amar más a nuestro grupo. Cuidémonos de amar más a nuestra opinión, de amar más a nuestra iglesia, de amar más a nuestra denominación o incluso más a nuestra religión que a Dios y a su obra. Para examinarnos, por ejemplo, si eres un creyente o un fanático, pregúntate, ¿qué pasaría si vieras a una persona de una iglesia que catalogamos de tradicionalista y de idólatra, que catalogamos de tener doctrinas ajenas a las nuestras, pero que si en realidad esa persona está echando fuera demonios, es decir, está rescatando a las personas de la condenación, ¿tú se lo impedirías? Si así fuera, tú serías un fanático o una fanática y no estarías actuando acorde a la palabra de Dios. También, si tú actúas de cualquier forma, ya sea contra su integridad, contra su patrimonio o contra cualquier otra cosa, incluso contra de alguien que no es cristiano, como por ejemplo contra alguien que es judío, contra alguien que es musulmán, o contra una persona de cualquier otra religión, o el que escribe este estudio dice incluso contra una persona atea, no eres cristiano. En realidad eres un verdadero fanático y fanática, y eso no es lo correcto. Nota cuánto mal han hecho los fundamentalismos y los extremismos religiosos a este mundo con sus pugnas y sus guerras, incluso haciendo atrocidades en nombre de Dios, blasfemando así contra el Señor. Por ello bien haremos si hacemos caso a esta recomendación de Juan Wesley. Fin de la nota. Pero tú no te conformes solamente con no prohibir a aquel que echa fuera demonios, a continuar con su tarea. Ve más allá, reconoce la mano de Dios, regocíjate en Dios y alaba su obra. Alienta a toda persona en quien Dios se complace en emplear para que se entregue a su tarea. Habla bien de esa persona, muéstrale tu bondad y acción. Por último, no pienses que el fanatismo de otra persona es excusa para el tuyo. No es tu papel devolver mal por mal. Primera carta a los Tesalonicenses 5:15. Si esa persona te prohíbe a ti echar fuera demonios, tú, por reciprocidad, no se lo prohíbas a esa persona. Más bien trabaja, vigila, ora aún más y continúa tú haciendo la obra de Dios. Oremos para que el Señor nos ayude a no prohibirle a nadie echar fuera demonios, es decir, trabajar en que los pecadores se conviertan. Oremos para que el Señor nos ayude a no ser fanáticos, a amar más a nuestra iglesia, denominación o grupo que a Dios. Y que también otros, siendo fanáticos, no nos prohíban a nosotros el cumplir la obra de Dios. Que el Señor nos ayude a que dejemos los fundamentalismos religiosos que tanto mal le han hecho al mundo, y para que sigamos trabajando, para que juntos colaboremos los cristianos en la unidad del cuerpo de Cristo. Amén. Profundizando. Número 1. ¿Cómo es que se realiza la tarea de echar fuera demonios? Número 2. ¿Qué podemos entender hoy día por esta expresión, maestro? Hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue y se lo prohibimos porque no nos seguía. 3. ¿Qué debemos hacer si nos encontramos con una persona que echa fuera demonios, pero no nos sigue? ¿En qué nos convertiríamos si se lo impedimos? 4. Investiga y escribe algunos ejemplos del mal que le han hecho al mundo los fundamentalismos religiosos. También investiga y contesta, ¿nuestra iglesia está de acuerdo con el fundamentalismo religioso? 5. ¿Conoces de casos de discriminación dentro de las iglesias o instituciones religiosas que impiden que algunas personas que teniendo un ministerio llamado genuino de parte de Dios, no se les apoya o incluso se les prohíbe ejercer su llamado
y sus dones? Si es así, ¿qué propones que debamos hacer para que con la ayuda de Dios cambiemos esta situación para bien y con justicia estas realidades? 5. ¿Qué piensas acerca de la colaboración mutua que debiera existir entre las diferentes iglesias cristianas en tu comunidad? ¿Se ha dado? Comparte las respuestas con tus compañeros de clase. Para crecer en nuestra vida cristiana, después de un momento de oración y meditación, ver, hasta antes de este estudio, ¿qué habías pensado de y cómo habías tratado a quienes echan fuera demonios, pero son parte de otras iglesias? Juzgar, a la luz de las sagradas escrituras de este estudio y sobre todo con la ayuda de Dios, ¿esto ha modificado tu punto de vista? ¿En qué? Actuar. ¿Te comprometes a tratar de tender puentes para que cristianos de otras iglesias e iglesias de otros cristianos, especialmente con tu ayuda, puedan tener una buena relación como hijos o hijas de Dios? Vida en comunidad. En esta semana, ¿qué acciones como grupo implementarán con amor y humildad para que tu comunidad de fe afirme su amistad con alguna otra iglesia cristiana diferente a la tuya? También te sugerimos organizar reuniones en donde se hable positivamente sobre lo que otras iglesias hacen para la obra de Dios. Tomen acuerdos de forma conjunta. Finalicen con una oración como grupo. Te invitamos a que en media semana vuelvas a escuchar este podcast de forma personal para reforzar el aprendizaje. Pensamiento para la semana. Oremos por la obra para el Señor que realizan otros creyentes. El fundamentalismo religioso le ha hecho mucho mal al mundo. Este fue el estudio 36, basado en el sermón 38, una advertencia contra el fanatismo. El título que puse a este estudio 36 es Valoremos y apoyemos la obra para el Señor que también realizan otros creyentes. Recuerda seguir estos audios por SoundCloud en mi cuenta Reverendo Jorge Ochoa Metodista y a través de YouTube en mi cuenta Jorge Ochoa Metodista. Sígueme en ambas, por favor. También te invito a seguirme en mi página de Facebook, Ministerio Reverendo Jorge Ochoa Metodista. Estoy muy interesado en que me escribas. También busca mi blog oficial Jorge Ochoa. Allí encontrarás ambos vínculos. Estos podcasts son de mi autoría y tienen derechos reservados. Pero tú puedes usarlos gratuitamente, puedes bajarlos siempre y cuando cites la fuente y me escribas qué uso les darás. Ojalá los bajes también en discos compactos, en memoria USB o flash u otro tipo de memoria y los compartas con aquellos que no tienen internet o computadora. Hay mucha gente que no tiene acceso a estos medios. Por tal motivo, por favor, comparte estos audios con ellos. Eso sí, sin comercializarlos, por favor. No autorizo a ello. Tampoco autorizo a que estos podcasts se usen en plataformas con fines engañosos y que pueden contener malware. Por favor, ayúdame a difundir estos podcasts, por favor. Pasa la voz. Afirma sobre estos materiales gratuitos en tu congregación. Por cierto, agradezco a varios hermanos y hermanas fieles en compartir estos podcasts. Muchas gracias. Ojalá tú también los compartas. Que tengas un día muy bendecido. Espero que me escuches, si Dios lo permite, en el próximo audio. Y por favor, escríbeme para que me des tus comentarios o para saludarme. Y recuerda que no debemos ser fanáticos y que debemos valorar y apoyar la obra para el Señor que realizan también otros creyentes. Yo soy el reverendo, el pastor Jorge Alberto Ochoa Longi, tu compañero de camino. Lo mejor de todo es que Dios está con nosotros. A Dios sea la honra y la gloria. Gloria cantemos al Redentor.